Bien, antes de comenzar con la lectura de los fragmentos de Tales de Mileto, que, como bien sabéis, podéis descargar de los archivos adjuntos a esta sesión o seguir conmigo, van a aparecer todos ellos aquí al lado y podremos leerlos juntos, pero si queréis también los podéis descargar e imprimir para leerlos con mayor comodidad. Pues bien, antes de leerlos, es importante aclarar que no ha llegado hasta nosotros ni un solo fragmento de Tales de Mileto. Es decir, recordamos lo que habíamos visto en sesiones anteriores, que es la distinción entre fragmentos y noticias. Pues bien, no se ha conservado hasta nuestros días ni un solo fragmento original, ningún texto literal extraído de sus obras. Lo único que ha llegado hasta nuestros días son las llamadas noticias, referencias a su pensamiento y a sus teorías que hemos encontrado en las obras de autores posteriores. Bien, teniendo este punto claro, pasemos ahora a disfrutar de las noticias acerca de la filosofía de la naturaleza de Tales que han llegado hasta nosotros. Para ello vamos al primer texto de nuestra selección que debemos a Simplicio, que fue recogido por Simplicio en su obra Física. Nos dice Simplicio: según la tradición, Tales fue el primero en mostrar a los griegos la investigación de la naturaleza. Y aunque le precedieron muchos otros, según Teofrasto cree también, les aventajó tanto que los eclipsó a todos. Se dice que no dejó nada escrito excepto la llamada astrología náutica. Vamos a leer en detalle, vamos a analizar en detalle este primer texto, porque en él Tales aparece presentado como el primer filósofo, como el primer representante de una actividad completamente nueva y jamás practicada por nadie hasta ahora. Es decir, ya desde su nacimiento, la filosofía comienza a comprenderse y a mostrarse a sí misma como una actividad completamente inédita, que no tiene nada que ver con otras formas de pensamiento. Pero, ¿en qué innovó Tales? ¿Cuál fue su gran mérito para ser llamado el primero de una larga cadena? Tal como nos dice el texto, Tales fue el primero en mostrar a los griegos la investigación sobre la naturaleza, y aquí el término investigación tiene un papel capital. En primer lugar, si prestamos atención, toda investigación es una búsqueda, es decir, la búsqueda de una respuesta nueva, de una resolución todavía desconocida a un problema. Y esto implica algo extremadamente importante, y es que hay conocimientos, hay ideas relevantes, importantes para los seres humanos, cuya respuesta no está contenida en los relatos divinos y en los relatos mitológicos. Los problemas, nos está mostrando Simplicio en este brevísimo texto, sobrepasan a la religión, no se agotan en ella y exigen de nosotros nuestro esfuerzo intelectual. Pero, en segundo lugar, una investigación es también un tipo de actividad que solo pueden hacer los seres humanos. Ni los dioses ni los animales investigan, sino que solo los humanos lo hacen con ese afán de comprender. Los dioses no necesitan investigar porque ya lo saben absolutamente todo, y los animales no pueden investigar porque no pueden comprender. Solo el ser humano es esa criatura única, intermedia, a medio camino entre dioses y animales, que no sabe, pero que puede descubrir verdades nuevas. Y continúa nuestro texto. Y aunque le precedieron muchos otros, según Teofrasto es el discípulo privilegiado, el más querido discípulo de Aristóteles, que heredó el liceo aristotélico a su muerte, por tanto, y aunque le precedieron muchos otros, y aunque hubo muchos otros que escribieron acerca de la naturaleza y de su origen, con esto Simplicio se refiere a los mitos, a los poetas, Tales les aventajó tanto que los eclipsó a todos. Es decir, si bien no fue el primero a intentar dar una respuesta al porqué del cosmos y a su estructura, la forma en la que Tales planteó la respuesta a esta cuestión hizo que eclipsara a todos los sabios, a todos los poetas que le precedieron. Fijaros, por tanto, en la importancia de esta afirmación que Simplicio se atreve directamente a poner por escrito. Un ser humano, un simple ser humano, puede aventajar a todos los relatos divinos conocidos hasta entonces para explicar el mundo. Algo completamente increíble estaba cambiando en la mentalidad de estos tiempos, y a ello Simplicio añade: se dice que no dejó nada por escrito excepto la llamada astrología náutica.
Nuestro comentador, por tanto, nos está informando de que Tales solo escribió una obra, aunque veremos enseguida que otros comentadores posteriores le atribuyen más textos, lo veremos enseguida. Pero lo más relevante aquí de lo que nos está diciendo Simplicio es el título de esta obra, Astrología Náutica. La astrología, en tiempos de Tales, era la disciplina que se encargaba de estudiar los cielos, la posición de los planetas, de las estrellas. Hoy en día, en cambio, usamos esta palabra para referirnos a otra cosa, para referirnos a una pseudociencia, a ese arte de los horóscopos, de las predicciones astrales, y en cambio nosotros llamamos astronomía a la ciencia que estudia la estructura científicamente del cosmos, ¿no? Sin embargo, en tiempos de Tales no existía esta distinción y astronomía y astrología significaban lo mismo, el estudio del firmamento y de las posiciones de las estrellas. Por tanto, en este texto se nos muestra a Tales como un autor de un libro extremadamente especial, un tratado físico-filosófico que analiza en detalle las posiciones de las estrellas en el firmamento. Pero, ¿con qué finalidad? ¿Para rendir culto a los dioses, como ocurría en Babilonia? En absoluto, fijaros, el subtítulo, la segunda palabra del libro nos lo indica. Estamos ante una astrología náutica, es decir, un estudio de las posiciones de las estrellas en el cielo pensado para la navegación. Recordad que Tales era un marino, un comerciante, y por tanto estudia el cielo no para honrar a los dioses, sino para el provecho comercial humano, para facilitar y mejorar la vida de los hombres. Vamos al segundo fragmento, al segundo texto de nuestra selección, que debemos en este caso a Diógenes Laercio. Nos dice Diógenes, ampliando algo más la información que nos había dado Simplicio. Y según algunos, no dejó ningún escrito. Tales no dejó ningún escrito, excepto la astrología náutica, aquí coincide con Simplicio y por tanto parece cierto que escribiera este libro, y Calímaco lo conoce además como el descubridor de la Osa Menor, pero según otros escribió solamente 2 obras, sobre el solsticio y sobre el equinoccio. La importancia de este fragmento es que de alguna forma se le atribuye a Tales algo más. Se le presenta como el descubridor de la Osa Menor, de una nueva estrella. Esta afirmación, como podéis ya entrever, era también extremadamente escandalosa. Y es que el cielo, el firmamento, para la mentalidad de la época de Tales, era el lugar de lo sagrado, era la morada de los dioses y bueno, que Tales se dedicara a escudriñarla, a investigarla era algo bastante raro, pero que además descubrir en ella una nueva estrella, un nuevo dios, era algo completamente anómalo. ¿Un ser humano normal y corriente descubre nuevos dioses en el cielo? ¡Qué extraño! Y a continuación, fijaros, al final del texto Diógenes Laercio le atribuye 2 obras nuevas sobre el solsticio y sobre el equinoccio. También son obras que se dedican a estudiar la posición de los planetas y que tienen un provecho para, en este caso, las cosechas y la agricultura humana. Curiosamente, por cierto, Copérnico también estudió el solsticio y el equinoccio para poder desarrollar esa segunda gran revolución de la física que protagonizaría el Renacimiento. Curiosamente parece que, bueno, cada vez que el ser humano levanta los ojos al cielo, se arma una buena y la historia de la humanidad cambia completamente. Por cierto, si estáis interesados en la obra de Copérnico y de los grandes padres de la ciencia y también en la lectura y en la problemática que él extrajo de los solsticios y de los equinoccios, os recomiendo nuestro curso Los padres de la ciencia moderna, dedicado al pensamiento de Francis Bacon, Copérnico, Kepler y Newton. Vamos al tercer texto de nuestra selección, en este caso perteneciente a Aecio, en el cual se nos dice que tras dedicarse a la filosofía en Egipto, Tales vino a Mileto cuando era más viejo. Es un fragmento cortísimo, pero también de una enorme relevancia. Fijaros, este fragmento, este texto, nos muestra otra idea de enorme interés. Y es que en la mentalidad de los tiempos de Tales, para que un conocimiento fuese considerado como válido, como interesante, como verdadero, debía acreditarse, atentos, necesariamente su antigüedad. El prestigio de una idea, de una teoría, estaba fuertemente arraigado a su pertenencia a la sabiduría originaria y primordial.
El concepto de lo nuevo era para los antiguos algo absurdo y carecía realmente de credibilidad, justo al contrario de lo que ocurre en nuestros días, ¿no? Hoy en día, desde el punto de vista del conocimiento, epistemológicamente lo nuevo es lo más valioso y lo viejo es lo que está desactualizado. En nuestros días lo recomendable siempre es buscar el último descubrimiento, la última tecnología, el último invento. La innovación es la piedra de toque del saber, mientras que en la antigüedad era el camino directo a recibir más bien una paliza o a ser condenado a muerte, como veremos en el caso de Sócrates. Bien, pues Egipto era en vida de Tales el símbolo primordial de esta antigua sabiduría a la que había que aferrarse. Egipto era el lugar al que había que ir para poder aprender la verdad. Así que en el texto, fijaros, lo que hace Aecio es vincular a Tales con un viaje a Egipto. Pero, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con esto? ¿Cómo debemos interpretar estos textos que siempre necesitan un análisis algo más profundo? Fijaros. Lo que aquí se nos está mostrando es que para hacer filosofía, en primer lugar es necesario conocer la tradición. No podemos plantearnos este viaje ignorando y dando la espalda a nuestra rica y compleja cultura. Hemos de entenderla muy bien. Tales, por tanto, fue a Egipto y aprendió la tradición, la cultura y el pasado de los sacerdotes egipcios, pero no se quedó en Egipto, no se transformó en un sacerdote, sino que regresó a Mileto, a su ciudad natal, y cuando era más viejo, nos dice el texto, comenzó a hacer filosofía, mucho más tarde. Cuando era más viejo quiere decir que cuando era mucho más sabio, cuando había comprendido su legado cultural, cuando había entendido la tradición, fue cuando Tales estuvo realmente preparado para criticar, para filosofar. Por tanto, este fragmento de Aecio no es sino una advertencia contra todas estas personas que se precipitan, ¿no? Muchos, nada más haber conocido la filosofía, después de haber leído 4 o 5 libros, ya se consideran a sí mismos filósofos y quieren dar su opinión, ponerse a escribir, ponerse a dar conferencias. Sin embargo, normalmente obrando así, lo único que conseguimos es hacer el ridículo y no aportamos nada verdaderamente interesante al diálogo filosófico, porque fundamentalmente no sabemos qué es lo que se está dialogando, cuáles son los problemas y cuáles son las respuestas que ya se han dado a estos problemas. En filosofía, amigos, siempre hay que tener paciencia, mucho amor y mucha paciencia para construir bien nuestro esquema mental mediante el conocimiento de las propuestas de los filósofos anteriores y solamente a partir de ahí empezar a dibujar, pasada la etapa de aprendizaje, nuestra propia visión del mundo, que será sólida, que será innovadora. Sin embargo, si me preguntáis cuánto dura esta etapa de aprendizaje, sinceramente no puedo deciros nada, no lo sé. Yo creo que todavía ni siquiera en mi caso he empezado a estudiarla. Puede que cuando tenga unos 100 o 120 años pueda decir algo interesante y algo novedoso. Así que lo primero, nos dice Aecio, es conocer bien el pasado y ver que en realidad prácticamente todo está dicho y no confundirnos escribiendo cosas como si hubiéramos descubierto la pólvora. Digamos que en este caso el orden de los factores sí que altera notablemente el producto. Primero tenemos que ser buenos conocedores de la historia de la filosofía y luego, con un poco de suerte, algunos se convertirán en filósofos. Vamos ahora a uno de los textos más importantes, el cuarto texto de nuestra selección, uno de los más importantes acerca del pensamiento de Tales, como os digo. Pasamos ya de estas pocas líneas que hemos visto ahora a un texto mucho más amplio, a una narración mucho más detallada, que se la debemos concretamente a Aristóteles, está recogida en la Física de Aristóteles. Así que vamos a leerlo primero todo junto y después vamos a analizar poco a poco cada una de las ideas contenidas en este magnífico fragmento acerca de Tales de Mileto. Nos dice Aristóteles en su texto: la mayoría de los que primero filosofaron consideró que los principios de todas las cosas eran sólo los que tienen aspecto material. En cuanto al número y forma de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, afirma que este principio es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua. Concibió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace el propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nacen es el principio de todas las cosas.
Por eso concibió tal suposición, además de porque las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas. Hay algunos que piensan que ya los más antiguos y muy alejados de la generación actual, aquellos que fueron los primeros en tratar de los dioses, dieron también acerca de la naturaleza la misma respuesta. En efecto, consideraron a Océano y Tetis padre y madre de la generación divina y tuvieron como testigo del juramento de los dioses al agua, la llamada Estige por los poetas, y es que lo más venerado es lo más antiguo. Fijaros, aparece en este texto la primera tesis central claramente definida de la teoría de Tales de Mileto, de la física de Tales de Mileto, según la cual toda la naturaleza tiene una constitución subyacente material. Aquí está lo que hemos visto, el famoso principio de no heterogeneidad entre la causa y el efecto del que habíamos hablado en sesiones anteriores. Solo principios materiales pueden explicar, según Tales, la naturaleza material. Y continúa. En cuanto al número y forma de este principio, si son muchos y cómo es este principio, si hay un solo principio, si hay más. En cuanto al número y forma de tal principio, no todos los presocráticos dijeron lo mismo. Ya Aristóteles nos está mostrando que hay diversas teorías desde el comienzo acerca de la naturaleza. Pues no todos dijeron lo mismo, sino que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, afirma que es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua. Así, de todos los elementos y materias que constituyen la naturaleza, Tales elige el agua como materia prima subyacente, a partir de la cual se ha formado todo lo existente en el mundo físico, y añade a ello una tesis que en Grecia se mantendrá durante bastante poco tiempo, que es esta tesis de la planicie de la Tierra. Para Tales y sus dos discípulos, la Tierra era una especie de disco flotante sobre una especie de líquido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta idea no se mantuvo en Grecia durante mucho tiempo, y es que ya desde los pitagóricos y en el periodo clásico todos los griegos sabían perfectamente que la Tierra era una especie de esfera gigantesca, y esto lo sabían fundamentalmente por la observación de los eclipses de luna y por sus numerosos viajes marítimos por la curvatura de la Tierra que se puede ver desde los barcos. Así que esta errónea idea que hoy parece reverdecer en Occidente es algo que ya ni los atenienses del siglo V se tragaban. El siguiente fragmento es además muchísimo más interesante, y es que nos explica qué es lo que llevó a Tales a esta conclusión de que es el agua el material que de alguna forma late bajo las diversas formas de materia que nosotros podemos observar. ¿Qué es lo que llevó a Tales a esta conclusión? ¿La inspiración divina? ¿El arrebato poético? En absoluto. Vamos a ver cómo es la observación empírica la que sostiene las observaciones de Tales. Así nos dice, fijaros claramente, Aristóteles. Concibió Tales tal vez esta suposición por ver, por observar. No se le reveló nadie, sino simplemente por observación empírica, como todo buen científico que vio que el alimento de todas las cosas es húmedo, que para alimentarse todos los seres vivos necesitan agua, humedad, y porque de lo húmedo nace el propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nacen es el principio de todas las cosas. Fijaros qué bonito. Se vincula el origen de la vida con el agua. Es una idea que no solamente encontraremos en Tales, sino en autores posteriores, como Empédocles, que es el primero que propuso en la historia de la humanidad una teoría evolutiva. Ya lo veremos cuando llegue su momento. Por eso concibió tal suposición. Además de porque las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas. Y a continuación Aristóteles añade: hay algunos que piensan que ya los más antiguos y muy alejados de la generación actual, aquellos que fueron los primeros en tratar de los dioses, lo que hemos dicho los poetas, dieron también acerca de la naturaleza la misma solución. Es decir, Aristóteles aquí está haciendo dos cosas extremadamente importantes. En primer lugar, parece que conecta de alguna forma el pensamiento de Tales con la tradición mitológica, casi como si nos dijera que la mitología está en lo cierto, ¿no? Aparentemente parece que Aristóteles está diciendo esto, pero
Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, porque conocemos perfectamente la física de Aristóteles. Es una física muy compleja que, como bien sabéis, se mantuvo viva prácticamente hasta el siglo XV, hasta la llegada de Copérnico. Es una física materialista, es una física en la que no hay ningún tipo de divinidades ni de milagros y en la que se rechaza completamente toda lectura mitológica. Así que en ningún caso Aristóteles puede estar diciendo que la mitología tiene razón, sino que en realidad lo que Aristóteles está haciendo es mantener una posición absolutamente irónica, y es que nos dice la última frase: lo más venerado es lo más antiguo. Es decir, que la tradición generalmente es ese tipo de conocimiento que las personas comunes veneran, respetan, y sin embargo, a pesar de que lo más antiguo sea generalmente lo más venerado, Aristóteles nos dice que no por ello es lo más verdadero. Los filósofos cambiarán esta idea, diciendo que no hay nada más venerable en realidad que la verdad misma. De ahí que lo antiguo deba dejar paso ahora a lo nuevo y que el prestigio poco a poco vaya cambiando de lugar, ya no esté en los conocimientos de la antigüedad, sino que pase a la idea de innovación y de descubrimiento. Vamos al siguiente texto de Aristóteles, también recogido en otro de sus tratados, el Acerca del cielo, en el cual el Estagirita nos dice: otros afirman que la tierra descansa sobre el agua. Fijaros, Aristóteles nos está hablando de los terraplanistas. Él en absoluto aceptaba esta idea, pero sí es cierto que hubo físicos, que hubo filósofos que defendieron esta idea. Otros afirman que la tierra descansa sobre el agua. Esta es en efecto la explicación más antigua que la tradición nos ha legado, la que aseguran que dio Tales de Mileto, que se sostiene porque flota como un leño o una cosa por el estilo, y es que a ninguna de estas cosas le es natural sostenerse sobre el aire, pero sí sobre el agua, como si el razonamiento acerca de la tierra no fuera el mismo que acerca del agua que sostiene la tierra. Fijaros qué interesante lo que está diciendo Aristóteles. En primer lugar, señala a Tales como defensor de una teoría terraplanista, de una tierra flotante, y en segundo lugar, fijaros, habla de la tradición. Pero ¿cómo que de la tradición? ¿No habíamos dicho que los filósofos iban a dar la espalda a la tradición? Ciertamente lo van a hacer, pero ahora, a partir de Tales, se va a crear una nueva tradición, la llamada tradición filosófica, organizada y animada por otro tipo de mecanismos muy diferentes y mucho más parecidos a lo que hoy entendemos por la ciencia que a los antiguos discursos míticos. Por supuesto, la filosofía, al igual que la ciencia, también tiene su tradición, una tradición de debates, de planteamientos de problemas que tenemos que conocer, tiene sus propios conceptos, sus propias visiones del mundo, y por tanto, frente a la tradición mitológica aparece la tradición filosófica. En segundo lugar, en este texto de Aristóteles es muy interesante ver cómo Tales justifica su terraplanismo. Hay un claro intento filosófico de dar el porqué de este fenómeno basado, si os fijáis, en la observación de la densidad de los elementos naturales. Dado que nada flota sobre el aire, solamente algunas hojas salen volando, y que muchas cosas podemos observar que flotan sobre el agua, Tales de Mileto dijo: bien, si la Tierra es un disco flotante, entonces solamente puede flotar sobre una cosa, sobre una masa de agua, de tal forma que la densidad de los elementos es la que explica este extraño terraplanismo primigenio. Y vamos al siguiente texto, que nos dice lo siguiente. Es una opinión errada de Tales, pues dice que el orbe de la Tierra se sostiene sobre el agua y que se mueve a la manera de un barco, así que por el movimiento de aquella fluctúa cuando se dice que tiembla. ¿Quién es este? Nos encontramos aquí, por supuesto, con un viejo amigo, Séneca, el pensador con cuyas palabras hemos iniciado nuestro curso, con esa descripción de la terrible erupción del Vesubio y la destrucción de las ciudades de Pompeya y Herculano. Este fragmento sobre Tales, concretamente, está extraído de las Cuestiones Naturales, que son el mismo libro que leíamos al principio, y en el que Séneca comenzaba la investigación acerca del porqué de los terremotos, y una de las primeras ideas que Séneca va a descartar es precisamente la teoría de Tales de Mileto acerca de los terremotos. Pero fijaros que lo más interesante es el modo en el que esta teoría fue construida por Tales. Tales, como hemos visto, considera que la Tierra es un disco sólido que flota sobre una masa acuática, y esta masa acuática generalmente se encuentra en calma.
Sin embargo, a veces las corrientes subterráneas que corren debajo de la tierra, los griegos sabían que había ríos subterráneos o que el mar entraba en cuevas y pensaban que esa agua discurría completamente por debajo de la tierra. Estas corrientes a veces son demasiado fuertes, se agitan y entonces la masa de tierra que hay encima de la capa de agua se empieza a mover, de tal modo que, según Tales de Mileto, el movimiento del agua subyacente es la que genera los terremotos. Efectivamente, una opinión errada, como bien nos dice Séneca, pero muy interesante por el modo en el que está planteada y además, como todos sabemos, bastante cercana a lo que de hecho pasa. Nosotros hoy sabemos ya a ciencia cierta que las placas tectónicas no flotan sobre el agua, sino sobre magma, pero en todo caso la causa de los terremotos es bastante parecida, ¿verdad? Esas placas de tierra que se deslizan, que se desplazan sobre un medio viscoso, un medio no líquido, pero sí muy viscoso, que es la roca fundida, y de hecho es este movimiento subterráneo el que hace que las placas se muevan. Así que bueno, Tales se equivoca, pero está bastante cerca. En el siguiente fragmento, el séptimo de nuestra selección, se nos explica algo también muy interesante, el por qué Tales eligió precisamente el agua y no otro elemento como arjé, es decir, como principio subyacente a toda la naturaleza. La respuesta que va a dar Tales, vais a ver, va a ser absolutamente espectacular porque se apoya nada más y nada menos que en la facilidad que tiene el agua, atentos, de cambiar de un estado de la materia a otro. Vamos a leer el texto porque realmente es espectacular. Vais a ver el cambio, la forma en la que los filósofos van a intentar explicar la naturaleza, que no tiene nada que ver con la poesía ni con los mitos. Nos dice Heráclito Homérico que decía Tales: la naturaleza húmeda, por su facilidad para transformarse en cada cosa, el agua, por su facilidad de transformarse, suele adoptar las más variadas formas. Es decir, en general los griegos consideraban, lo vamos a ver con Empédocles, 4 elementos básicos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. De todos estos elementos hay uno que muestra en la observación empírica una capacidad de transformación muy alta. Si observamos el agua, vemos que dependiendo de la temperatura puede convertirse en vapor de agua o bien solidificarse, es decir, tiene 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y una enorme capacidad para transformarse, mientras que el aire, la tierra y el fuego no parecen tener esta capacidad. Así que si el agua es ese elemento que se puede transformar en estas 3 cosas diferentes, seguramente será el agua la que esté detrás de la sustancia subyacente que sostiene todo el mundo natural. Así añade Heráclito, nos dice: pues la parte de ella, la parte del agua que se evapora, se hace aire, y lo más sutil de aire que era se transforma en éter, mientras que el agua, comprimida y encenagada, se vuelve tierra. Por ello Tales afirmó que el principio era el agua, en la idea de que de los 4 elementos era el más adecuado para ser una causa, era el más adecuado para ser el sustrato subyacente de la realidad. En el texto también, fijaros, aparece el elemento éter, que lo vamos a ver más adelante, sobre todo con Aristóteles. El éter es la sustancia que compone el cielo, el firmamento. Es la sustancia de la que están hechas las estrellas, y los griegos, sobre todo Tales, consideraba que el aire, al volverse cada vez más sutil y al volverse incandescente, se transformaba en este 5º elemento llamado éter.